Bienvenidos al canal de Rutas del Alma. Rey Morales, un hombre solitario que lucha con la presión laboral y el dolor familiar, conoce accidentalmente a Nieve, una niña perdida en el bosque. A partir de ahí sus viajes se entrelazan aportando sanación y esperanza a través de la música y la amistad, a pesar de los desafíos iniciales. Si fueras rey, ¿elegirías permanecer solo o abrirte a un extraño? Si fueras Nieve, ¿cómo te sentirías al encontrar un lugar al que pertenecer? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? En la quietud de la noche del bosque que rodea la mansión, un llanto débil se elevó como un susurro reprimido entre las copas de los árboles. Rey Morales se detuvo, su corazón latía con fuerza mientras la débil luz de la luna iluminaba una figura pequeña encogida en la oscuridad. Era una niña sola, con lágrimas cayendo por sus mejillas, sus hombros temblando como si todo el mundo la hubiera abandonado. «Estoy perdida», susurró la niña, con una voz quebrada mientras levantaba la mirada hacia él, sus ojos llenos de miedo, pero también brillando con una tenue esperanza. Rey sintió como su pecho se apretaba. Esa niña, con su aspecto pobre y su impotencia, había despertado sin querer algo profundo en él, un sentimiento que nunca había enfrentado durante los largos días de su vida solitaria. Unas horas antes, Rey regresó a casa después de un largo día agotador. La oficina era un campo de batalla implacable, donde los problemas se acumulaban como olas que no cesan de golpear la orilla. Como heredero de la empresa familiar, llevaba sobre sus hombros el peso de las expectativas de su padre. Cada decisión era un desafío de vida o muerte y la presión lo asfixiaba. A pesar de estar agotado, su mente nunca dejaba de trabajar, siempre buscando la próxima estrategia, el siguiente paso en un mundo que parecía nunca detenerse. Famoso por su profesionalismo y dedicación incansable, Rey era un hombre que vivía en las sombras fuera del trabajo. No tenía espacio para relajarse, ni siquiera la soledad que antes era su consuelo se había convertido en una jaula que lo atrapaba. Al estacionar el coche en el garaje de la mansión, Rey suspiró, su respiración pesada como si dejara ir una parte de su carga. La casa, con sus pasillos vacíos y sus innumerables habitaciones, era como un mausoleo lleno de recuerdos. La única persona con la que todavía tenía algún vínculo era su madre, Amada, pero ella se estaba desvaneciendo debido al Alzheimer. Al cruzar la puerta, el silencio lo envolvió como si la vida misma hubiera abandonado ese lugar. «Pablo, ya llegué», dijo su voz cansada, sin esperar que el mayordomo aún estuviera allí tan tarde. Normalmente Pablo ya se habría ido, pero hoy algo lo había retenido. «Señor Rey, estaba esperando para hablar con usted sobre la señora Amada», respondió Pablo con una voz cargada de preocupación. Rey sintió como su estómago se contraía. Sabía que esa conversación no sería fácil. El destino de su madre se había convertido en una obsesión creciente en su corazón. «¿Cómo está ella hoy, Pablo?», preguntó su voz temblorosa de miedo como siempre. «Igual que siempre, señor. Pero ha preguntado mucho por usted. Tal vez debería pasar un tiempo con ella, aunque quizás no lo recuerde después», sugirió Pablo con una mirada llena de compasión. El dolor se apoderó de él. Anhelaba estar más tiempo con su madre, pero su vida no le permitía eso. «Iré a verla ahora mismo», respondió Rey, con la voz quebrada, dirigiéndose a la habitación de Amada. Al entrar en la habitación, vio a su madre sentada en una silla, mirando al exterior con una mirada vacía. La indiferencia en su rostro era como una herida sin sanar en su corazón. Intentó sonreír, pero el dolor era tan grande que no podía ocultarlo. «Mamá, soy yo, Rey», dijo suavemente, su voz temblorosa mientras trataba de contener las emociones. Amada lentamente giró la cabeza, su mirada borrosa, como si estuviera buscando alguna señal de reconocimiento. Luego, en un breve momento, una chispa brilló en sus ojos, como si aún la recordara. «Rey», susurró ella, su voz débil pero llena de cariño. Rey se arrodilló,
tomando suavemente su mano. Sí, mamá, soy yo. ¿Cómo te sientes?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La conversación fue corta, casi incomprensible, pero para Rey, cada palabra era una prueba del amor que aún quedaba, un amor que se desvanecía poco a poco. Al salir de la habitación, la casa parecía aún más grande y vacía, un eco de la vida que había tenido. Esa noche, después de una cena solitaria, Rey decidió dar un paseo por el bosque alrededor de la mansión. El aire fresco lo envolvía, aliviando algo del dolor en su pecho. La naturaleza era su escape de la oscuridad de su vida, un refugio donde podía respirar. Bajo la luz de la luna caminaba entre los árboles, su mente agitada con pensamientos sobre su madre, sobre la soledad, sobre un futuro incierto, hasta que el destino lo condujo a esa niña. Rey avanzó con cautela hacia adelante, su corazón latía rápidamente a medida que se acercaba a la niña que sollozaba junto al árbol, la misma niña que el destino lo había llevado a encontrar en este tranquilo bosque. El llanto de la niña rompió la calma de la noche, trayendo consigo una tristeza que parecía impregnar el aire. Al acercarse a ella, se inclinó lentamente para no asustarla y con voz suave intentó transmitirle algo de consuelo. ¿Estás bien?, preguntó Rey. En su voz se notaba una mezcla de compasión y preocupación. La niña levantó la cabeza, sus ojos se abrieron sorprendidos ante la aparición de un extraño. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, su mirada estaba llena de miedo, pero no dejaba de llorar. Después de unos segundos de silencio, ella respondió con una voz débil y temblorosa. «Estoy perdida», dijo, el dolor evidente en cada palabra, «no sé cómo regresar a casa». Rey sintió como si una piedra pesada cayera sobre su pecho. Esa niña perdida y vulnerable ahora era su responsabilidad y una ola de compasión invadió su corazón. «No te preocupes, te ayudaré a regresar a casa», dijo suavemente intentando calmarla, inclinándose aún más para estar a su altura. «¿Cómo te llamas?». La niña, aún sollozando, se secó las lágrimas y respondió en voz baja. «Nieve». «Yo soy Rey». «Vamos, te llevaré a casa», dijo él con una voz cálida. Mientras caminaban, la soledad del bosque rodeaba a los dos. Aunque la mente de Rey estaba llena de sus propios problemas, no podía dejar de preocuparse por la niña. El dolor de Nieve parecía fusionarse con él, convirtiéndose en parte de su ser. Mientras caminaban, él notó la ropa sencilla de la niña, aunque limpia, ya estaba gastada, señal de una vida completamente diferente a la suya. «¿Sabes dónde vives, Nieve?», preguntó con la esperanza de que la niña pudiera darles alguna pista para llegar más rápido. La respuesta de Nieve lo dejó paralizado. «Mi casa es una casa de cartón. Creo que está lejos de aquí, en un lugar al que nadie quiere ir». «Sé dónde está, pero no recuerdo el camino», dijo ella, su mirada brillando con una mezcla de orgullo y tristeza. Rey se quedó inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de oír. No solo le faltaba un hogar verdadero, sino que esta niña vivía sola en un lugar improvisado. El dolor en su interior se profundizó aún más. «¿Vives sola allí?», preguntó con una voz llena de preocupación. «Sí, pero me gusta. Lo hago todo yo misma, y hasta tengo una ventana», respondió Nieve con una sonrisa ingenua. Un dolor punzante atravesó el corazón de Rey. Admiraba la independencia de la niña, pero la idea de que regresara a ese lugar tan frágil lo desbordaba. «Nieve, afuera está muy frío, y ya es tarde. ¿Te gustaría quedarte en mi casa esta noche? Mañana podemos ir a ver tu casa de cartón y pensar en cómo ayudarte», sugirió Rey, tratando de hacer su invitación lo más cálida y confiable posible. Nieve lo miró, su mirada mostraba una pequeña duda, pero también una chispa de esperanza. No quería ser una carga, pero la perspectiva de recibir ayuda parecía tranquilizarla. «¿Estás seguro?». «No quiero ser una molestia», dijo con la voz temblorosa, llena de timidez. «Estoy seguro, Nieve». «Vamos, será una aventura», sonrió Rey, tratando de disipar su miedo.
Cuando llegaron a la mansión, la reacción de Nieve fue de asombro total. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca exclamó sorprendida: ¡Guau! Este lugar es como un castillo de cuentos de hadas. La sincera emoción de la niña hizo que Ray se riera, una risa rara y genuina. Rara vez veía a alguien asombrarse por cosas a las que él ya estaba acostumbrado, y ese simple momento le trajo una alegría que hacía tiempo había olvidado. La condujo a través de la gran puerta, hacia el vestíbulo, y luego se dirigió a Pablo, el mayordomo, quien estaba allí con una expresión de sorpresa. «Señor Ray, ¿qué está pasando?» «¿Quién es esta niña?», preguntó Pablo con voz suave pero claramente preocupado. Ray explicó rápidamente la situación, esperando que Pablo entendiera su intención. Pero la reacción del mayordomo fue más cautelosa de lo que él esperaba. «Señor, entiendo sus buenas intenciones, pero no podemos estar seguros de si la niña tiene alguna enfermedad o si representa algún riesgo, especialmente para la señora Amada», dijo Pablo con voz firme pero respetuosa. Ray miró a Pablo, ligeramente sorprendido y molesto. No le gustaba que le contrapusieran, pero sabía que Pablo solo se preocupaba por la seguridad de todos en la casa. «Pablo, entiendo tu preocupación, pero no puedo dejar a esta niña en el bosque a esta hora. Ella necesita ayuda y yo soy el único que puede dársela», respondió Ray, manteniendo la calma pero dejando claro que no había lugar para discusiones. Pablo, aunque aún preocupado, asintió con algo de reticencia. «Veo que ha tomado una decisión. Prepararé todo para que la niña esté cómoda en la casa», dijo, aceptando la decisión sin oponerse más. Ray observaba a Nieve con una mezcla de ternura y protección. La niña, tan frágil y vulnerable, irradiaba una pureza que tocaba lo más profundo de su ser. Cada gesto de ella, cada palabra, mostraba una inocencia tan genuina que hacía que Ray sintiera la necesidad de protegerla aún más. Mientras él la miraba, comprendió que estaba tomando la decisión correcta, no solo por ella, sino también por el niño que aún llevaba en su corazón. Nieve es solo una niña que necesita ayuda. «No la vamos a abandonar», respondió Ray con una firmeza que contrastaba con la suavidad en su corazón. Pablo, aunque preocupado por los riesgos de traer una extraña a la casa, sintió un leve dolor en su pecho al ver la vulnerabilidad de la niña. No podía evitar su temor por las consecuencias, pero también entendía el dilema de Ray. «Lo comprendo, señor», dijo Pablo sin levantar mucho la voz, como si no quisiera hacerle daño a Ray, pero tampoco quería ignorar los posibles peligros. «Sin embargo, hay que tener cuidado, especialmente por la señora Amada». Ray, aunque con una ligera punzada de duda, mantuvo su posición, sabiendo que no podía mirar hacia otro lado cuando una niña tan pura necesitaba su ayuda. Sentía que su corazón se llenaba de una nueva determinación, como un padre que no duda en proteger a su hija. «He tomado mi decisión, Pablo. Quiero que prepares ropa limpia para Nieve, un baño caliente y asegúrate de que coma algo decente esta noche», dijo Ray, su voz suave pero autoritaria, con una ternura que solo un corazón protector podía expresar. Pablo suspiró profundamente, mirando a Nieve con una mezcla de preocupación y compasión, pero sabiendo que no podía hacer más que seguir lo que Ray decidiera. Su lealtad hacia él siempre había sido inquebrantable, aunque no compartiera su decisión en este momento. «Como desee, señor», respondió con suavidad antes de retirarse a cumplir las órdenes. Ray se volvió hacia Nieve, quien, aunque aún confundida, observaba la situación con sus ojos grandes y puros. La niña no comprendía la magnitud de lo que ocurría, pero su inocencia se reflejaba en su rostro como un pequeño ser que solo anhelaba seguridad y amor. Ray se acercó a ella, poniéndose a su altura. Se arrodilló suavemente y con una sonrisa cálida, le dijo: «No te preocupes, Nieve, vamos a cuidarte». Nieve, con los ojos llenos de un brillo suave, le devolvió la sonrisa. Su mirada, que antes había sido de incertidumbre y miedo, ahora comenzaba a mostrar una sensación de alivio y esperanza. Aunque todo era nuevo para ella,
la dulzura de Rey le ofreció un refugio que nunca había experimentado. La niña fue llevada a su habitación y al entrar, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro. La cama, los cojines suaves, todo lo que la rodeaba era un mundo completamente distinto al que conocía, un mundo que ella solo había soñado. Pero lo que más destacaba era su mirada, la pureza con la que admiraba todo, sin pedir nada a cambio. «Es más grande que mi casa de cartón», exclamó como si el universo entero le hubiera dado un regalo que no sabía cómo recibir. Su risa era pura, llena de alegría y gratitud. Después de un baño caliente, Nieve se cambió a la ropa limpia que Pablo había preparado para ella. Las prendas, aunque sencillas, eran como vestirse para un baile, porque para Nieve cada pequeño gesto era un acto de bondad y cariño. Se sentó en la cama, tomando la comida que se le ofreció con una devoción que solo una niña pura podía tener. Cada bocado era una bendición para ella, y sus ojos brillaban con una gratitud sincera que conmovió a Rey. Cuando Rey regresó para ver cómo estaba, la encontró acostada, con los ojos cerrados pero una leve sonrisa en sus labios, como si el peso del mundo hubiera desaparecido por un momento. El aire en la habitación había cambiado, lleno de la paz que solo la inocencia de un niño puede traer. «¿Todo bien aquí?», preguntó él, su voz llena de una satisfacción profunda al ver el cambio en Nieve. La niña, que antes era un ser perdido en la oscuridad, ahora parecía estar rodeada de luz. «Sí, todo está tan bonito y rico». «Muchas gracias, señor Rey», respondió ella, sus palabras saliendo de su boca con una sinceridad tan pura que hizo que el corazón de Rey se conmoviera profundamente. «No necesitas llamarme señor Nieve». «Solo Rey», dijo él con una sonrisa afectuosa, sintiendo que la conexión entre ellos se estaba forjando de una manera inquebrantable. Nieve, aún un poco tímida por todo lo nuevo, miró a Rey con una curiosidad infantil que brillaba en sus ojos. «Rey, ¿puedo preguntarte algo? ¿Esta casa es un castillo de verdad?» Rey rió suavemente y la pregunta de Nieve era tan inocente que lo hizo sonreír de manera genuina. «No exactamente un castillo, pero sí es mi casa». «Y esta noche es tu casa también», respondió con dulzura, dándose cuenta de cuánto le gustaba tener a alguien con quien compartir su hogar, aunque solo fuera por una noche. «¿Te gustaría que te leyera una historia para dormir?», ofreció él con la esperanza de que esa noche fuera aún más especial para la niña. Los ojos de Nieve se iluminaron con emoción ante la propuesta. «Me encantaría», exclamó acomodándose entre las mantas con una sonrisa llena de confianza. Rey eligió un libro del estante y comenzó a leer, su voz suave llenó la habitación. Nieve, con los ojos brillando de emoción, escuchaba atentamente, su corazón latiendo con la tranquilidad de saber que estaba segura. Finalmente sus párpados comenzaron a cerrarse lentamente hasta que se quedó profundamente dormida, una sonrisa tranquila en su rostro. Al amanecer, la luz del sol inundó la habitación, despertando a Nieve de un sueño profundo y reparador, el más cómodo que había tenido en su corta vida. Pablo entró sin ceremonias, abrió las cortinas y con un tono firme pero suave, le anunció que era hora de levantarse. «Rápido, niña, hora del desayuno», dijo con una voz que no dejaba espacio a protestas. Nieve, aún algo adormilada, frotó sus ojos y preguntó tímidamente. «¿Y Rey?», preguntó con gratitud aún brillando en sus ojos. Nieve se levantó de la cama, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Había esperado ver a Rey por la mañana, con la ilusión de compartir el desayuno con él como una pequeña familia improvisada. Sin embargo, Pablo, con su tono frío y directo, le informó que Rey ya había salido a trabajar y no regresaría hasta tarde. La decepción de Nieve era evidente, pero al ver que discutir con Pablo no serviría de nada, se obligó a levantarse y a prepararse para el día. A pesar de su cansancio, Nieve se levantó obedientemente. Su mente no dejaba de pensar en Rey, en la amabilidad que él había mostrado la noche anterior. Se cepilló los dientes y se vistió torpemente, aún sin acostumbrarse al lujo y la formalidad de la mansión.
Pablo la esperaba con impaciencia para llevarla al desayuno, un ritual al que Nieve nunca había experimentado antes. Al sentarse en la mesa, Nieve se sorprendió ante la abundancia de la comida. Los platos estaban llenos de alimentos que nunca había visto en su vida, tan diferentes a la rutina de escasez que había conocido. Pero la presencia de Pablo con su tono frío y distante hacía que la comida fuera menos agradable. Pablo, con su tono implacable, le dijo: «No te atrevas a salir del cuarto bajo ninguna circunstancia. No tengo tiempo para cuidar niños». Nieve asintió fingiendo estar de acuerdo con las instrucciones de Pablo. Sin embargo, en su corazón, la curiosidad por explorar la mansión de Rey era más fuerte que cualquier advertencia. Después del desayuno, Pablo la acompañó de vuelta a su habitación. Nieve sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, sabiendo que en cuanto tuviera la oportunidad, rompería las reglas y exploraría la mansión de Rey. La idea de descubrir todos los secretos que la casa podía esconder era demasiado tentadora. Cuando Pablo cerró la puerta de la habitación, Nieve presionó su oído contra ella, atenta a los sonidos de la casa que comenzaba a despertar. Al escuchar los pasos de Pablo alejarse por el pasillo, la niña se sintió impulsada a actuar. Esperó unos momentos, asegurándose de que Pablo estuviera lo suficientemente lejos, y con un suspiro de determinación, abrió la puerta en silencio y salió al pasillo. La mansión de Rey era como un laberinto lleno de maravillas. Cada pasillo, cada puerta abierta revelaba algo nuevo y emocionante. Nieve caminaba con los ojos bien abiertos, guiada por su curiosidad. Durante su exploración, Nieve encontró un cajón lleno de objetos misteriosos y reliquias del pasado, y en otro rincón se asomó a grandes jarrones que parecían esconder secretos. Los cuadros en las paredes narraban historias de generaciones pasadas, con ojos que seguían cada movimiento de Nieve. Ella se preguntaba sobre esas personas en las pinturas, imaginando sus vidas y sus aventuras. Cada habitación que exploraba parecía susurrarle historias, llenándola de preguntas. Fue durante esta exploración que Nieve encontró la puerta entreabierta de la habitación de Amada. Con una mezcla de curiosidad y excitación, entró en la habitación, encontrando a la señora mayor sentada en su sillón, mirando al vacío. Se acercó con suavidad y dijo: «Hola, soy Nieve, amiga de Rey». Amada giró lentamente la cabeza hacia la voz, pero sus ojos no mostraron reconocimiento ni comprensión. Intentando iniciar una conversación, Nieve continuó: «Yo soy Nieve. Rey me encontró en el bosque». Pero Amada permaneció en silencio, su mente perdida en un laberinto de recuerdos inaccesibles. A pesar de la falta de respuesta, Nieve se sentó al lado de Amada y comenzó a contarle historias del bosque, de su casita de cartón, de cómo Rey la había encontrado. A pesar del silencio de Amada, sentía que de alguna manera sus palabras le traían consuelo a la señora. La calma en la habitación era acogedora, pero la curiosidad juvenil de Nieve no le permitía quedarse quieta por mucho tiempo. Así volvió su atención al entorno que la rodeaba, decidida a descubrir qué más secretos guardaba ese espacio. Los cajones y las cómodas solo revelaron objetos cotidianos y algunos viejos recuerdos, reliquias de tiempos que no le concernían. Nada de eso podía calmar su ansia de aventura. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un armario gigante al fondo de la habitación, un mueble que parecía guardar secretos en su madera tallada. Con las manos temblorosas de emoción, Nieve abrió una de sus puertas, revelando un interior que parecía un tesoro en sí mismo. Dentro una guitarra descansaba tranquilamente con la promesa de melodías olvidadas, pero fue un cuaderno muy antiguo el que capturó por completo su atención. Con cuidado lo sacó de su escondite, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Las páginas amarillentas, desgastadas por el tiempo, susurraban historias que esperaban ser redescubiertas. Sin embargo, el momento de descubrimiento fue interrumpido bruscamente por la voz de Pablo, que llegó desde el pasillo. El corazón de Nieve se aceleró y, por instinto, escondió el cuaderno debajo de su ropa, temerosa de que la gobernanta pudiera quitarle ese nuevo tesoro.
Cuando Pablo entró en la habitación y la vio, la reprimenda fue inmediata. «Nieve, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en tu cuarto». La irritación era clara en la voz de Pablo, su autoridad llenando el espacio y haciendo que Nieve retrocediera, con la culpa y el miedo evidentes en su mirada. «Solo estaba mirando», murmuró Nieve, sabiendo que no había excusa para justificar su desobediencia. Con firmeza, Pablo la obligó a volver a su cuarto, repitiendo que no debía explorar la casa. «No es seguro y no debes tocar cosas que no son tuyas», advirtió Pablo, mientras guiaba a Nieve de vuelta a su cuarto. La aventura había llegado a su fin, al menos por ahora, pero el cuaderno escondido bajo su ropa era un secreto que Nieve llevaría consigo, un pedazo de misterio que estaba decidida a desentrañar. De regreso en la seguridad de su habitación temporal, Nieve se sentó en la cama, el cuaderno antiguo ahora un tesoro solo suyo, escondido de las miradas y reprimendas de Pablo. Su corazón aún latía con rapidez por la emoción de la reciente aventura y el descubrimiento. Con cuidado abrió el cuaderno, cuyas páginas parecían susurrar promesas de secretos olvidados. A medida que leía, un mundo se desplegaba ante ella, un reino de memorias preservadas contra el implacable avance del olvido. Era claro que el cuaderno servía como un lugar de registro para Amada, un intento desesperado de aferrarse a los recuerdos que el Alzheimer le había robado. Mientras hojeaba las páginas, Nieve descubrió otro aspecto sobre Amada, su pasión por la música. Entre recuerdos personales y reflexiones, encontró letras de canciones y melodías anotadas, esbozos de un alma artística tratando de expresarse a través del arte. Amada no solo era una madre luchando contra una enfermedad terrible, sino también una compositora cuyas emociones y pensamientos se expresaban a través de la música. Finalmente Nieve encontró una dedicatoria a su hijo, una canción que Amada había compuesto especialmente para Rey. La letra era simple pero profundamente conmovedora. «En tus ojos encuentro mi luz, como una estrella que brilla en el cielo. Tu sonrisa es mi paz, es la suerte que la vida me trae. Creciste tanto, mi pequeño, pero en mi corazón siempre te guardo, y con amor te envuelvo en los brazos, y te amo sin miedo de amar. Mi pequeño pájaro, vuela lejos, vuela alto y distante, ve a Vidiz, pues incluso lejos te guardo para siempre, y por estas notas te alcanzaré». Al terminar de leer la letra, Nieve cerró el cuaderno, profundamente conmovida por el descubrimiento. La canción no solo era un homenaje de una madre a su hijo, era también un testamento de amor eterno y de la lucha contra el olvido. El cuaderno que Nieve había encontrado era un recordatorio tangible de lo que alguna vez fue Amada, de su profundo amor por su hijo y de su devoción al arte. Pero con el tiempo todo eso se había desvanecido, eclipsado por la cruel enfermedad que le había arrebatado no solo su memoria, sino también su esencia. En ese momento Nieve supo que había encontrado algo realmente especial, algo que la conectaba con el pasado de esa mujer tan llena de vida, pero que ahora estaba perdida en el olvido. Aunque la necesidad de ayudar a Amada le nacía en el corazón, Nieve comprendió que para lograrlo, debía primero entender más sobre ella y esperar el momento adecuado. La noche llegó y Rey regresó del trabajo. Al ver a Nieve su rostro se iluminó y con una sonrisa sincera le propuso dar un paseo por el bosque, buscando recuperar la tranquilidad que ambos habían experimentado la noche anterior. Para Nieve esa caminata fue la ocasión perfecta para hablar de lo que ya ocupaba todos sus pensamientos. Caminando lado a lado por el sendero, Nieve, con una mezcla de timidez y determinación, le preguntó suavemente: «Rey, la señora Amada, ella era compositora, ¿verdad?». La voz de Nieve era tan suave intentando sonar casual, pero su ansiedad era evidente en las manos que apretaban suavemente entre sí. Rey, sorprendido por la pregunta, la miró con curiosidad, preguntándose cómo sabía algo tan personal. «Sí, lo era. Una compositora increíble, su música era preciosa». «¿Pero cómo lo sabías?», le preguntó sin ocultar su intriga. Nieve, con un poco de vergüenza, tropezó con las palabras, intentando justificar cómo había descubierto esa información. «Vi una guitarra en su habitación cuando me perdí por la casa».
Fue completamente sin querer, lo juro. Nieve se apresuró a añadir, tratando de restar importancia a su curiosidad. Rey sonrió con una leve risa, relajando los hombros, y comenzó a hablar con cariño sobre su madre. Sí, ella adoraba componer. La música era su forma de expresar el amor, la tristeza, la alegría. De hecho, cuando era niño, ella escribió una canción para mí. Era algo así, comenzó a tararear una melodía suave que evocaba recuerdos profundos de su madre. La canción hablaba de un amor eterno, de protección y de un consuelo incondicional. Nieve, cautivada, se quedó en silencio escuchando atentamente. Para ella, la música de Amada era como una ventana al alma de la mujer que Rey había perdido, pero que a través de sus recuerdos parecía regresar. Al ver la expresión de Nieve, Rey notó que ella sentía lo mismo, una conexión profunda, casi mística, con esa parte del alma de Amada que aún perduraba. Fue entonces cuando Nieve, con una chispa de orgullo en sus ojos, reveló algo más de sí misma. Yo también sé tocar la guitarra. Siempre me ha gustado mucho la música. Su voz era sincera, pero también reflejaba una pequeña tristeza. Rey, sorprendido, miró a Nieve con admiración. ¿De verdad? ¿Y cómo aprendiste? ¿Con tan poca edad? ¿Cómo lo hiciste? Debes ser muy inteligente para aprender algo tan complejo tan rápido. Nieve, con una sonrisa tímida y un poco triste, respondió. Mi papá me enseñó. Me enseñó muchas cosas, a leer, a tocar la guitarra, a ser fuerte. Su voz tembló ligeramente, pero sus palabras reflejaban gratitud por el tiempo que había pasado con Chaeme. Rey, sintiendo una profunda compasión por lo que había vivido, le preguntó más, queriendo saber más sobre la familia de Nieve. ¿Y tu madre? ¿Te enseñó algo también? Nieve, mirando al suelo, recogió sus pensamientos antes de responder, como si sus recuerdos fueran tesoros preciosos que quería cuidar. Mi papá siempre decía que mi mamá viajó al cielo después de que nací, porque los ángeles la necesitaban. No lo entendí bien, pero ella nunca volvió. Después, cuando mi papá se enfermó del corazón, también tuvo que irse. Me dejó sola, los vecinos me cuidaron un tiempo, pero sabía que tenía que arreglármela sola. No quería ser una carga para nadie. Ella dijo esto con una mezcla de melancolía y valentía, pero también con una quietud que reflejaba la madurez inesperada en su corta edad. Las palabras de Nieve dejaron una huella profunda en el corazón de Rey. El dolor que ella había experimentado, tan profundo y tan real, era algo que ningún niño debería haber tenido que soportar. Sin embargo, su fortaleza brillaba con una luz propia, desafiando las sombras de un pasado marcado por la pérdida. Nieve, tu valentía es admirable. Lo lamento mucho por todo lo que has tenido que pasar, dijo Rey con una calidez que no podía disimular, tocado por la profundidad de su historia. Pero ahora ya no estás sola, Nieve, dijo Rey con una voz profunda, colmada de protección y ternura. No solo te ofrezco mi apoyo, sino también el consuelo de una nueva familia, un nuevo comienzo. En esos momentos ambos compartieron una comprensión silenciosa, un vínculo que se tejió entre ellos a medida que las palabras se deshacían en el aire. Nieve, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida comenzaba a cambiar. La sensación de ser aceptada, de ser vista y amada sin condiciones, la envolvía como un abrazo cálido que le aseguraba que ya no tendría que enfrentar sus miedos sola. Por su parte, Rey sentía como un torrente de emociones lo atravesaba. La vida de Nieve, su vulnerabilidad, su dolor, habían calado hondo en su corazón, y una decisión firme comenzaba a formarse en su interior. A pesar de la tormenta de pensamientos que aún lo agobiaba, él ya sabía que quería ofrecerle a Nieve una oportunidad que la vida le había arrebatado. El deseo de protegerla, de darle todo lo que había perdido, se convirtió en una promesa silenciosa que juró cumplir. Era una decisión importante, llena de incertidumbre, pero la confianza en su corazón no dejaba espacio para la duda. Después de un paseo por el bosque que permitió que las emociones se calmaran y su vínculo se fortaleciera,
Rey regresó con Nieve a la mansión, su mente pesada con pensamientos contradictorios, pero también llena de una extraña paz al saber que la niña estaba junto a él. Preparó a Nieve para dormir, asegurándose de que todo estuviera en orden, que se sintiera cómoda y segura. Mientras la observaba quedarse dormida, una mezcla de ternura y una necesidad de protección creció en su pecho. La figura de la pequeña Nieve, tan frágil y llena de esperanza, se convirtió en el centro de un sentimiento paternal que él nunca había experimentado antes. Al salir de la habitación, Rey caminó por el pasillo con pasos firmes, su corazón palpitando con la resolución que acababa de tomar. No había vuelta atrás. Al encontrarse con Pablo, su rostro reflejaba una urgencia que no podía ocultar. «Pablo, he estado pensando mucho en algo serio», comenzó Rey, su voz grave y llena de convicción. «Quiero adoptar a Nieve, quiero darle un hogar». Pablo lo miró con una expresión de sorpresa, seguida de una ligera inquietud, como si estuviera evaluando las palabras de Rey. «¿Adoptar a la niña?», preguntó con cautela, sin ocultar la preocupación en su tono. «Rey, ¿estás seguro? Es una decisión enorme y con todo lo que ya estás manejando, no sé si esto es lo más adecuado. La responsabilidad, la carga emocional, todo eso puede ser mucho para ti, sobre todo en este momento». La pregunta de Pablo, llena de preocupación, hizo que Rey se detuviera un momento sintiendo un nudo en su garganta. Aunque no quería admitirlo, había una incertidumbre en su corazón, una pequeña duda que le hacía tambalear. Pero al mirar la cara de Nieve, al pensar en su vida y todo lo que había sufrido, la decisión se aclaró. «Nunca he estado tan seguro de algo», respondió Rey con firmeza, dejando que su voz expresara la determinación que ardía en su interior. «Nieve me ha mostrado lo que me faltaba. Puede que no lo sepa todavía, pero quiero darle una oportunidad, quiero darle todo lo que la vida le negó». Pablo lo observó en silencio, su mirada suave y comprensiva. Aunque no compartiera totalmente la decisión de Rey, algo en él la convenció. Y con un suspiro ella asintió. «Como desee, señor», respondió con voz suave, pero con una calidez que reflejaba su apoyo a pesar de sus reservas. La lealtad que sentía hacia Rey era más grande que cualquier otra duda. La siguiente mañana, después de un desayuno lleno de silencios y pensamientos profundos, Nieve, mientras Pablo servía la comida, finalmente se atrevió a hacer una pregunta que llevaba días rondando en su mente. «Pablo, ¿crees que hay alguna manera de hacer que Doña Amada recuerde las cosas de nuevo?», preguntó, su voz cargada de una inocencia pura pero también de una esperanza constante. Pablo, sorprendida por la pregunta, se quedó en silencio unos segundos, su rostro suavizándose al ver la preocupación en los ojos de la niña. La respuesta de Pablo fue directa, pero con una dulzura implícita, como si quisiera protegerla de las realidades más duras. «Querida, la enfermedad de la señora Amada no tiene cura. Ella tiene Alzheimer y su condición ha empeorado con el tiempo. No hay nada que podamos hacer para revertirlo, lo siento». Pablo habló con suavidad, sus palabras pesarosas pero honestas, tratando de no destruir las esperanzas de Nieve, aunque sabía que la realidad era innegable. Nieve, escuchando las palabras de Pablo, no mostró ninguna desilusión evidente. Mantuvo su mirada fija, determinada, como si hubiera decidido que a pesar de todo, no dejaría de intentar ayudar. «Pero debe haber algo que podamos hacer para ayudar, aunque sea un poco», insistió Nieve, sin poder aceptar que no hubiera esperanza alguna para la abuela que nunca tuvo. Pablo la observó con una mezcla de admiración y tristeza en su mirada. La determinación y fe inquebrantable de Nieve, a pesar de la dura realidad, la conmovió profundamente. La niña se negaba a rendirse, aferrándose a la esperanza como si fuera la única cuerda que la unía al mundo. «Bueno, se dice que la música y los recuerdos a veces logran alcanzar partes de la mente que pensábamos perdidas», comentó Pablo con suavidad, como si las palabras mismas fueran un consuelo para ella. Sin embargo, su tono seguía siendo cauteloso. «Pero no es seguro. No sabemos si esto funcionará». Las palabras de Pablo, llenas de duda, se quedaron suspendidas en el aire,
pero Nieve no las dejó quebrar su resolución. Con una determinación renovada, comenzó a formar un plan en su mente. Recordó el cuaderno de canciones de Amada y la música que Rey había tarareado la noche anterior. Tal vez, pensó ella, la música podría ser la clave para desbloquear los recuerdos dormidos de Amada, algo que pudiera devolverle parte de sí misma. Intentaré con música, entonces, dijo Nieve con una firmeza que sorprendió a Pablo. A ver si ayuda un poco. Con la seguridad de que estaba tomando el camino correcto, Nieve logró convencer a Pablo para pasar el día con Amada. Su solicitud, aunque tímida, fue aceptada y con su nuevo objetivo claro en su corazón, entró en la habitación donde Amada pasaba sus días, un santuario silencioso de recuerdos desvanecidos. La habitación estaba impregnada de la quietud de la enfermedad y la tristeza, pero Nieve no vaciló. Inicialmente intentó iniciar una conversación sencilla, hablando del día, de cosas pequeñas que esperara pudieran despertar algún tipo de reacción. Sin embargo, Amada no respondió, manteniéndose inmóvil en su sillón, con la mirada perdida en el vacío, ajena a los esfuerzos de la niña. Aunque sus primeros intentos no tuvieron éxito, Nieve no se rindió. Sabía que debía encontrar una manera de llegar a ella. Doña Amada vio un cuaderno en su habitación. Está lleno de canciones que usted compuso, ¿verdad? Son tan hermosas, dijo Nieve, su voz cargada de admiración. ¿Recuerda cuando las escribió? Había algo en la música, pensó, que podía llegar a los recuerdos de Amada. Había decidido hablarle sobre las canciones que había leído en el cuaderno, sobre las melodías que Rey había compartido con ella. Con esperanza en sus palabras, dijo: «La canción que hizo para Rey la escuché cantar. Es tan hermosa, habla de amor y esperanza». Sus palabras flotaban en el aire, pero Amada seguía mirando hacia el vacío, su rostro distante. A pesar de esto, Nieve continuó, sabiendo que la música era su única herramienta. Sin embargo, la respuesta de Amada nunca llegó. Su expresión seguía siendo la misma, inmóvil, como si estuviera en un lugar que solo ella conocía, en un espacio donde nadie podía alcanzarla. Aunque la falta de respuesta la desilusionó momentáneamente, Nieve no permitió que eso la detuviera. Ella entendió que, aunque las palabras no podían alcanzar el corazón de Amada, tal vez algo más podría. Fue entonces cuando Nieve tuvo una nueva idea. Decidió ir a buscar el diario de Amada, el cuaderno que había encontrado en la habitación de la señora. Quizás, pensó, ver las letras y las melodías escritas por ella misma podría tocar algo profundo dentro de Amada, podría desencadenar recuerdos. Regresó rápidamente a la habitación de Amada con el cuaderno en las manos. Lo abrió con delicadeza, acercándose a ella para que pudiera ver lo que había encontrado. «Mire, doña Amada», dijo Nieve mostrando el cuaderno. «Son sus canciones, ¿las recuerda? Son tan hermosas, me gustaron mucho». Con una mezcla de esperanza y angustia, Nieve comenzó a recitar los versos de las canciones. Cada palabra, cada melodía, estaba impregnada de su propio deseo de traer algo de luz a la oscuridad que envolvía a Amada. Sin embargo, la respuesta de Amada seguía siendo la misma: ninguna. La señora permanecía inmóvil, con la mirada perdida en un lugar lejano, sin mostrarse consciente de lo que pasaba a su alrededor. Aunque la falta de reacción de Amada era dolorosa, Nieve no se desanimó. Decidió que debía seguir adelante, que debía hacer todo lo posible por llegar al corazón de Amada de alguna manera, aunque fuera con algo tan intangible como la música. Con la esperanza de encontrar algo más, Nieve se levantó y fue hacia el gran armario en el cuarto de Amada. Ella sentía que el armario guardaba más que objetos, algo dentro de él debía contener la clave para llegar a Amada, algo que pudiera conectar los recuerdos de la señora con el presente. Al abrir nuevamente el armario de Amada, los ojos de Nieve brillaron al descubrir una caja cuidadosamente guardada, llena de cuadernos con partituras musicales. Justo al lado de la guitarra de Amada, aquellas partituras parecían ser un tesoro escondido, repleto de melodías olvidadas que solo ella sabía componer. Nieve sintió que había encontrado algo importante,
algo que podría conectarla con el pasado de la señora. Estas partituras pueden ser la clave, pensó, sintiendo la esperanza encender su corazón. Con manos temblorosas, comenzó a hojear los cuadernos. Cada página llena de notas musicales parecía contar una historia que Amada había olvidado, pero que tal vez la música pudiera desvelar. Pero entre todas las partituras que veía, algunas eran conocidas por Nieve. Algunas de ellas, las que su padre le había mencionado con admiración en sus relatos de juventud, eran muy famosas. Una de esas canciones, El río de los sueños, una pieza que Amada había compuesto y que había alcanzado gran popularidad, se destacaba entre todas las demás. Quizá esto sea lo que necesitamos, pensó Nieve con una creciente sensación de que la música sería el puente para llegar hasta Amada. Decidida, tomó la guitarra de Amada y comenzó a tocar las primeras notas de El río de los sueños. Era una melodía que, según su padre, había sido su favorita, la que la madre de Rey había tocado en tantos escenarios. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Amada no mostró ninguna reacción. La señora seguía inmóvil, su mirada vacía, distante, como si nada pudiera alcanzarla. Nieve no se dejó vencer. Sabía que El río de los sueños era la pieza más cercana al corazón de Amada, pero si eso no funcionaba, intentaría con otra. Cambió de canción, ajustó su voz al ritmo de la guitarra e incluso probó una de las composiciones más suaves que su padre le había contado que Amada había compuesto para Rey cuando era niño. Sin embargo, la reacción de Amada fue la misma. No hubo ni una pequeña muestra de reconocimiento. La señora seguía en su silencio. Con el corazón lleno de frustración, Nieve se sentó en el suelo, dejando descansar la guitarra. La habitación estaba llena de un silencio pesado, pero en ese instante de quietud, algo en su mente resurgió. Recordó la canción que Rey le había cantado en el bosque, la melodía que su madre le había compuesto cuando era niño. Aquella canción era su refugio y ahora, sentada junto a Amada, sentía que esa melodía podría ser la clave para llegar hasta ella. Buscó entre las partituras con el corazón palpitante de emoción y esperanza hasta que finalmente encontró lo que había estado buscando. Era la partitura que Rey había tocado la noche anterior, las notas dedicadas a él por su madre. Al verla, sus dedos temblaron, pero con una nueva determinación, colocó las manos sobre las cuerdas de la guitarra y comenzó a tocar. Esta vez, la melodía fluyó con facilidad, cada acorde resonando en la habitación con una profundidad emocional que parecía llenar todo el espacio. Con la voz llena de esperanza, comenzó a cantar. Las palabras brotaban de su garganta con una claridad sorprendente. Mientras la canción llenaba el aire, algo cambió. Los ojos de Amada, antes vacíos, comenzaron a brillar. Por un breve instante, la niebla que cubría su mente pareció disiparse, y Amada giró lentamente la cabeza hacia Nieve, como si estuviera despertando de un largo sueño. En sus ojos, Nieve vio un destello de reconocimiento como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad. Con ansiedad reflejada en su rostro, Rey se acercó a Pablo, buscando respuestas sobre Nieve. La gobernanta, que estaba organizando algunas cosas, se giró lentamente hacia él, manteniendo una calma aparente. «Así, señor Rey, está en la habitación de la señora Amada. Ha pasado todo el día allí, tratando de ayudarla a recuperarse», respondió, un leve brillo de aprobación en sus ojos. «¿Recuperarse? ¿Cómo es eso posible?», preguntó Rey, su voz mezclada entre curiosidad y preocupación. La idea de que Nieve pasara todo el día sola con Amada lo inquietaba profundamente, pero a la vez le despertaba una extraña esperanza. Pablo suspiró sabiendo que las palabras que diría podrían ser delicadas. Pasó el día tocando la guitarra y cantando para ella. Probablemente vio el diario y las partituras de la señora y decidió cantar. «Es algo hermoso de ver», explicó Pablo, sus ojos suavizándose al reconocer la bondad de la niña. «Vamos, le mostraré», dijo la gobernanta, haciendo un gesto hacia el corredor y guiando a Rey hacia la habitación de Amada. Mientras caminaban, el corazón de Rey latía acelerado, lleno de una mezcla de nerviosismo y una esperanzada anticipación.
La posibilidad de que Nieve, con su pureza y determinación, hubiera encontrado una forma de alcanzar a su madre lo llenaba de una emoción difícil de describir. Pablo, ¿realmente funcionó? ¿Mi madre reaccionó de alguna manera?, preguntó Ray con voz temblorosa, temiendo una respuesta que confirmara sus peores temores. Pablo lo miró con seriedad, pero también con una empatía silenciosa. No que yo sepa. La última vez que vi a ambas, la señora Amada seguía igual. Pero lo que cuenta es la intención de la niña. La esperanza de Nieve, aunque quizás no visible en este momento, es más poderosa de lo que pensamos. Un suspiro de desaliento escapó de los labios de Ray, pero justo cuando estaba por llegar a la puerta, un sonido suave, una melodía familiar, llegó a sus oídos. Detuvo su paso al reconocer la voz de su madre, cantando una canción que nunca pensó volvería a escuchar. Su corazón dio un vuelco, la mezcla de sorpresa y esperanza lo inundó. Guiado por la música que le hablaba al alma, corrió por el corredor, más rápido, como si el sonido fuera la respuesta a su angustia. Al llegar a la puerta de la habitación, la escena que encontró ante él fue algo que nunca hubiera imaginado. Su madre, Amada, cantando junto a Nieve, unidas por la música que había compartido con él en su infancia. La misma melodía que su madre había compuesto para él, ahora era el lazo entre generaciones, entre la memoria perdida y el presente. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ray, sin poder contenerlas, como si cada gota arrastrara años de dolor, amor y recuerdos perdidos. Ver a su madre despertando, aunque fuera por un breve momento, le dio una sensación de alivio tan inmensa que le era imposible describirla. La presencia de Nieve, la pequeña que con su pureza había abierto la puerta hacia el pasado, le recordó a Ray la promesa que había hecho a sí mismo, darle a esa niña el hogar y el amor que nunca tuvo. Observó desde la puerta, sintiendo el alma llena de gratitud mientras la música llenaba el aire. Cuando las últimas notas de la canción resonaron, el silencio que siguió fue pesado, cargado de emoción. Amada, con una lucidez que hacía mucho no mostraba, giró lentamente hacia Ray. Su mirada, por un instante, estaba llena de reconocimiento. «Ray, querido, deja de llorar, parece que te han pellizcado», dijo Amada, su voz suave pero clara, como un destello de vida en medio de la niebla. Las palabras de Amada, tan suaves y preciosas, hicieron que Ray llorara aún más. Su sonrisa a través de las lágrimas reflejaba el amor y el dolor de años. En ese instante se acercó rápidamente y abrazó a su madre, un abrazo lleno de una ternura inmensa, que simbolizaba tanto la pérdida como el reencuentro. Nieve, que aún no entendía completamente la magnitud de lo que sucedía, se sintió conmovida por las lágrimas de Ray. Casi sin saber por qué, sus ojos también se llenaron de lágrimas, tocada por el momento tan profundo que compartían. La joven que había buscado su lugar en un mundo roto, se encontró llorando junto a ellos, sintiendo el poder del amor en esa habitación. Pablo, al observar todo desde la puerta, trató de disimular sus lágrimas, pero su corazón también estaba conmovido. La emoción del reencuentro los envolvía a todos, sacudiendo sus corazones, mientras la música seguía resonando en el aire como un lazo que unía a todos los presentes. La música siguió llenando el aire, pero en ese momento, Ray sintió un cambio profundo dentro de él. No solo era el reencuentro con su madre, sino algo mucho más grande, más trascendental. Era un renacimiento, una segunda oportunidad para todos, una oportunidad para sanar lo que parecía irreversible. Y lo más sorprendente y lo que jamás había imaginado, era que esa oportunidad llegaba a través de Nieve, esa niña que tan de repente había entrado en su vida y que ahora se había convertido en el corazón mismo de su familia. Después de ver ese momento de conexión entre Amada y él, Ray sabía que su vida ya no sería la misma. Fue entonces cuando, con la determinación de un padre que había encontrado el propósito de su vida, se acercó a Nieve, cuya mirada estaba llena de un brillo que solo se encuentra en los ojos de alguien que por fin ha encontrado su lugar en el mundo. Nieve dijo con voz temblorosa de emoción, sus palabras cargadas con todo el amor que había guardado para ella: «Quiero que sepas algo muy importante. Desde el momento en que te conocí,
Algo en mi corazón me dijo que debía cuidarte, protegerte como si fueras mi hija. Y ahora, después de todo lo que hemos vivido, quiero que sepas que ya eres parte de mi familia, de mi vida para siempre». Las palabras de Rey no solo tocaban el corazón de Nieve, sino que la atravesaban como un torrente de amor incondicional. Su rostro se iluminó y los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, lágrimas que caían sin cesar, pero que no eran de tristeza. Eran lágrimas de felicidad, de alivio, de una emoción indescriptible que brotaba de lo más profundo de su ser. Nieve, con la voz quebrada por la emoción, apenas podía articular las palabras, pero logró decir: «¿De verdad, Rey? ¿Soy tu hija?» Rey, con una sonrisa que reflejaba la paz y el amor que finalmente había encontrado, asintió. Entonces, sin pensarlo, la abrazó con una fuerza que solo un padre podía dar. Y en ese abrazo Nieve sintió algo que nunca antes había experimentado, un sentido de pertenencia, de seguridad, como si por fin tuviera un hogar, un refugio verdadero. Un hogar donde nunca más tendría que sentirse sola, donde el amor no era solo un concepto lejano, sino algo palpable. Los sollozos de Nieve se mezclaron con los de Rey, pero eran sollozos de alivio, de alegría compartida. Todo lo que había soñado en su vida, todo lo que había perdido, ahora estaba a su alcance. Por fin, después de años de soledad y miedo, ella había encontrado su lugar. Y Rey, que ya no se sentía vacío, ahora tenía una hija a quien cuidar, a quien amar. Con una fuerza renovada en su corazón, Rey se retiró ligeramente del abrazo para mirarla a los ojos, con una intensidad que reflejaba todo lo que sentía. «Te prometo, Nieve, que siempre estaré aquí para ti. Siempre como un padre lo haría. Mi vida ahora tiene un propósito y ese propósito eres tú». Las palabras de Rey fueron como un pacto sagrado entre ellos, un lazo inquebrantable que trascendía cualquier dificultad que pudieran enfrentar. Nieve, con el rostro mojado por las lágrimas, sonrió por primera vez con una confianza que nunca había tenido. «Y yo también te prometo, Rey, que seré la hija que siempre soñaste tener. Gracias por darme una familia. Gracias por darme un hogar». En ese instante Rey sintió que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Todo lo que había luchado por conseguir, todas las batallas que había librado, ahora cobraban sentido. No era solo un hombre de negocios, no era solo un hijo, ahora era un padre, y esa verdad llenaba su corazón de una manera que no podía describir con palabras. La vida en la mansión había cambiado por completo. La calma que antes parecía opresiva ahora estaba llena de risas, música y momentos compartidos. Rey, Nieve y Amada, que con sus diferentes historias y cicatrices se habían unido de una manera que parecía mágica. A menudo se encontraba tocando la guitarra junto a Nieve y a veces Amada, a pesar de su enfermedad, se unía con una sonrisa que iluminaba la habitación. Esa tarde, después de un día de trabajo agotador, Rey regresó a casa. Al abrir la puerta, un cálido aroma a comida flotaba por el aire. Pablo, el siempre discreto pero eficiente mayordomo, estaba en la cocina y al verlo entrar, le sonrió con la misma cordialidad de siempre. «Señor Rey, la cena está servida. Sería bueno que viniera a comer, todos lo están esperando», dijo con una voz amable pero firme. Rey asintió con una sonrisa, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Caminó hacia la sala, donde Nieve y su madre ya estaban sentadas esperándole. Amada, con su voz suave y débil, pero llena de calidez, lo miró cuando entró. «Ah, Rey, mi niño, por fin has llegado». «Ya pensaba que nunca volverías», dijo Amada, su tono tan simple y cotidiano, pero que destilaba una felicidad sincera. Nieve sonrió observando la interacción con un cariño inmenso. Sabía que aunque todo lo que habían pasado era doloroso y complicado, ahora tenían algo que muchos no podían ni imaginar, una familia, un hogar lleno de amor y protección. «Vamos, siéntate, querido, y tocamos algo juntos, ¿te parece?», dijo Amada, señalando la guitarra con una sonrisa cómplice. Rey asintió, se acercó a la guitarra y comenzó a tocar las primeras notas,
el sonido familiar llenando la habitación. La melodía fluía entre los tres como si el tiempo y el dolor se desvanecieran por un instante. Amada, a pesar de su enfermedad, seguía el ritmo con sus manos, casi sin saberlo, pero los ojos de Ray brillaban, conectando con ella de una forma que nunca antes había experimentado. Nieve, con su alma pura y alegre, cantaba suavemente junto a ellos, como si la música fuera un lenguaje común que traspasaba todas las barreras. La cena ya estaba sobre la mesa, pero antes de sentarse a comer, los tres compartieron un momento único. No era solo música, era la reafirmación de que, a pesar de todo, ellos eran una familia. Los sonidos de la guitarra resonaban en la casa, llenando cada rincón de amor y de esperanza. Finalmente se sentaron a la mesa. Pablo sirvió los platos con una sonrisa satisfecha al verlos reunidos, como si todo estuviera en su lugar. Mientras cenaban, las conversaciones fueron simples, pero el aire estaba cargado de algo mucho más profundo: la gratitud por tenerse los unos a los otros, la certeza de que, aunque el pasado los había marcado, el futuro ahora era brillante. Esta historia muestra que incluso en los momentos más inesperados, el amor tiene la capacidad de transformar las vidas. La adopción de Nieve fue un cambio profundo tanto para ella como para Ray, quien encontró en este vínculo algo que había estado buscando sin saberlo. Juntos crearon una familia, un lugar donde el amor y la comprensión reinan y donde cada día se convierte en una celebración de lo que han encontrado el uno en el otro. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te invitamos a compartir tu apoyo con un me gusta y a suscribirte para seguir disfrutando de más relatos que nos acompañan y nos inspiran. Esta historia explora temas profundos de amor, sacrificio y redención. El personaje de Ray, inicialmente consumido por las expectativas de su vida profesional, encuentra consuelo y propósito a través de su vínculo con Nieve, una niña que, a pesar de su sufrimiento, trae luz y esperanza a su hogar. La música se convierte en un símbolo poderoso que conecta a los personajes con sus emociones más profundas, revelando que el amor puede superar incluso las enfermedades más devastadoras como el Alzheimer. La adopción de Nieve no solo cambia su vida, sino que también transforma a Ray, quien redescubre lo que realmente importa: la familia. La historia es conmovedora y ofrece una reflexión sobre cómo las relaciones humanas pueden sanar incluso las heridas más profundas.